Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche. Luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares. Y aquí comienza una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un café a medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Amigos, muy buenas noches tengan ustedes, Bienvenidos a este programa de Café a Medianoche. Soy Pablo Telechea y les doy un gran saludo a todos ustedes que sintonizan este programa de todos los viernes aquí en Positiva Radio 1490 AM y también nos transmiten en Radio Miami Color en la Florida, nos transmiten cada viernes aquí. Es un gusto para mí estar con ustedes y con mi invitado de hoy, que en estos próximos 60 minutos vamos a estar hablando de su vida, de su activismo, y de todo lo que él hace junto con su familia y aporta a la sociedad en un gran tema. Cada uno, obviamente en la vida, trata de hacer mejor una sociedad y el entorno de donde lo rodea, ¿no? Y cada uno de su ángulo, desde donde puede uno, desde sus recursos, su capacidad, sus experiencias. Y mi invitado hoy no es la excepción, es un gran hombre, lo conozco hace un buen tiempo, ha pasado por muchas cosas y es un gran ejemplo también. Y les invito que en estos próximos 60 minutos puedan ustedes escuchar con los oídos bien abiertos lo que él tenga para decir con nosotros. Primeramente, déjenme introducir el tema, porque de esto vamos a hablar hoy, con Héctor González, colombiano, dirige una fundación que se llama Lorena González Foundation y vamos a más adelante preguntarle el porqué de esta fundación. Pero déjenme explicarles y darles algunas cifras, amigos. En Estados Unidos, la anorexia supone ya la tercera enfermedad crónica más frecuente entre las mujeres adolescentes, después de la obesidad y el asma. En España, por ejemplo, los últimos estudios realizados coinciden en señalar una tasa de enfermedades de alimentación o trastornos alimenticios en una población adolescente de alrededor de 4.1 y 4.5% de los adolescentes. La magnitud del problema es evidente. Está afectando en mayor o menor medida al menos a 1 de cada 10 chicas adolescentes. El tema de hoy que vamos a conversar con Héctor, aparte de su vida, es el tema de la anorexia. Héctor, un placer tenerte aquí, te doy la bienvenida a Café de Medianoche y estar contigo es un privilegio estar otra vez. ¿Cómo estás, Héctor? Pablo, buenas noches. Pues bueno, bien, gracias y de antemano muchísimas gracias por la invitación. No, siempre es un gusto invitarte y siempre tú estás dispuesto a venir a hablar de este tema porque muy pocas personas hablan de esto en mi opinión, no, tal vez esté equivocado, cada vez menos se habla. Sí, bueno, cada vez menos se habla porque hay mucho tabú, ¿no? Uh-huh. Existe mucho tabú, especialmente en nuestra comunidad. Uno, eso. Dos, no hay mucho activismo en esta clase de problemas. Entonces, pues no escuchamos mucho, ¿no? Porque no hay tanta educación, tanto sea a nivel de Estado, a nivel escolar o a nivel privado, ¿no? En cuanto a las instituciones. Estamos hablando de anorexia, que tú conoces bien el tema porque te tocó de primera mano, y nos vas a explicar el porqué. Y es un tema, como tú dices, que hay muchas razones por la cual se ha hablado, o sea, cada vez se habla menos. Pero en los 90 hubo un furor sobre Un boom. un boom.
se hablaba mucho de anorexia o de enfermedades de trastornos alimenticios. Anorexia es lo que vamos a hablar hoy. Se hablaba mucho. Hoy no, y nos acabas de explicar el por qué. Pero cuéntanos, Héctor, ¿quién es Héctor González? ¿Por qué es activista en este tema? ¿Qué pasó con él? Hay una fundación que se llama Lorena González. Cuéntanos un poquito de eso. Gracias, Pablo. Bueno, como dijiste al principio, soy de Colombia, llegué hace 17 años a este país. Ah, Llegué primero solo, después vino mi familia, mi esposa y mis 2 hijas. La mayor, que Lorena González, llegó cuando tenía más o menos 12 años de edad. Como tú sabes, adaptarse a un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas costumbres. Para ella fue muy difícil. Entonces entró a la escuela, empezó a tener inconvenientes en su escuela porque no hablaba el idioma, no hablaba el inglés. Y eso fue algo que marcó muchísimo en ella. Una niña muy inteligente, pero al mismo tiempo muy metida en sus cosas, ¿cierto? Entonces le afectó muchísimo, le afectó mucho. Empezó a los 13 años a tener problemas, ya con problemas de alimentación, con la anorexia. Fuimos al médico y ahí viene la parte vital de todo esto. Quiero recalcar en este sentido. Fuimos a un médico, nos dijeron que no pasaba nada, que tranquilos. Nosotros como padres somos los que más conocemos a nuestros hijos y nunca podemos quedarnos con la primera opinión que se nos dé. Si seguimos preocupados, si creemos que algo está pasando, tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Lo hicimos. Pedimos una interconsulta con una psicóloga. Vimos la psicóloga y también nos dijo que no pasaba nada. Pero nosotros conocíamos a nuestra hija. Sabíamos que algo estaba pasando. Seguimos tratando de que fuera valorada de una manera diferente, pero no lo logramos. Cuando ya la niña empieza a tener problemas mayores porque ha perdido demasiado peso, llega al Primary Children's Medical Center a urgencias, ahí por su estado de salud supremamente deteriorado ya en ese momento. Entonces se perdió un año de tiempo, se evadieron muchas cosas y son cosas que nos pasan a nosotros. ¿Por qué? Por no conocer el sistema, por falta de educación y por barreras como el idioma. Okay. Por eso, al pasar todo esto que ha pasado, ha sido nuestra primera intención y nuestro compromiso es educar a nuestra comunidad para que no pase a nadie lo que pasó con nosotros. ¿Y ustedes crearon una fundación? Sí, desafortunadamente mi hija sufre de este problema por 7 años. 7 años. 7 años, 7 largos años, Pablo, donde permanecía entrando y saliendo de los hospitales. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en ese momento, hace 15 años atrás, no había el conocimiento inclusive ni desde la parte médica aquí en Utah sobre este problema. Entonces se empezó fue a tratar de mirar a ver qué era lo mejor. Pero yo te pregunto, y disculpa la interrupción y después continuamos con tu idea, pero ¿era desconocimiento o negación a la realidad? Porque muchas veces... Sí, tienes razón. Pregunto simplemente. Sí, no, y gracias por aclarar esto, porque sí, era una negación, ¿no?, de qué realmente estaba pasando. Y en esa negación se trataba de buscar culpables, cuando lo que debíamos de haber hecho era primero tratar de solucionar el problema, la enfermedad. Y si había un culpable después o culpables después, ok. Pero no, se estaba tratando de poner dedos a ver quién era el culpable de esta situación. Y no se trató la enfermedad como tal. A menudo el sistema culpa a los padres. Exactamente. Los padres culpan, por ejemplo, la moda, la tecnología, la propaganda. Pablo, mira, te cuento, a mí me hicieron la misma pregunta muchísimas veces. No podría decir exactamente cuánto porque no sé el número, pero fueron muchísimas veces en 7 años que me preguntaron a mí si yo de alguna manera había abusado a mi hija. Abusado, física, sexual o psicológicamente a mi hija de alguna manera. Tanto que me hicieron creer la idea
Y un día entré al cuarto, ella estaba en el hospital, entré al cuarto, cerré la puerta y le dije, por favor, mi amor, por favor, dime si alguna vez yo hice algo, cometí algo, dije algo. Mi hija en ese momento me dijo, papá, por favor, no, o sea, no, Pero no es eso. fíjate, el punto que te llegaron, Sí, te llevaron a ti. que yo ya estaba dudando, o sea, digamos, Algo mal hice yo. ¿qué hice yo? ¿Qué dice yo? ¿Qué dije yo? Wow. Es increíble cómo, sí, la falta de conocimiento de todos. ¿El factor cultural? Factor cultural, puede ser. A pesar también que anorexia dejó muchas víctimas mortales en nuestros países latinos también, con doctores latinos y sistemas de salud Sí, latinos también, ¿no? pero digámoslo, cuando yo vine a este país hace 17 años, yo era enfermero en mi país y yo trabajé en hospitales por 19 años y yo nunca vi un paciente con anorexia, nunca, en 19 años de mi práctica en el país. Entonces, cuando a mí me dicen eso y veo a mi hija como está enferma y veo que no me dan posibilidades de tratamiento. Cuando a ti te dijeron, Héctor, que era anorexia, ¿tú estabas familiarizado con la anorexia? ¿Sabías qué era? ¿Habías escuchado a pesar de que trabajabas en el hospital? No. No estaba, Y yo gracias, Pablo. Y yo trabajaba en el hospital donde estaba mi hija. Yo trabajé en el Primary Children's por más de 10 años. Wow. Y hasta ahí yo no sabía absolutamente, yo era... No, había una cuando empezó todo esto. Hoy por suerte se ha definido lo que es la anorexia, bulimia. Gracias por también esa aclaración. Se ha definido, ¿no? Sí, porque ahí nosotros vemos cuando tomamos un frasco de medicina que de pronto dice efectos secundarios, anorexia. Sí. Pero es que es la anorexia de falta de comer, de perder el apetito y la anorexia clínica. Exacto. ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues que una es esa que anorexia, cuando uno toma un medicamento o pierde el apetito, pues pierde el apetito por unas horas, un día o 2 días. Es algo pasajero. Pero la anorexia como tal, como problema clínico, gracias, es ya algo que viene ocurriendo, como ocurrió en mi hija. Nosotros venimos a darnos cuenta cuando ya habían pasado meses. Es algo que empieza a ocurrir y muchas veces no nos damos cuenta nosotros como padres. A pesar de que estás con tu hija todo el día. A pesar de que uno está con ellos, pero ¿qué pasa? Ellos se vuelven expertos. Cuando tú dices ellos, es la joven, el niño, el adolescente. Sí. Lorena en este caso. Lorena en este caso, y digo ellos porque es hombre y mujeres. Le afecta a los dos. Afecta a los dos y está creciendo en hombres increíblemente. Hay una estadística en Inglaterra que aumentó el 200% en hombres. En hombres. Entonces, sin embargo, sigue siendo más en mujeres. Sigue siendo más en mujeres. Otro cambio. Creíamos que era solamente en jóvenes, ¿cierto? Sí. De 13 a 16, 17 años, adolescentes. Resulta que hay otro estudio últimamente que en mujeres mayores de 50 años están teniendo un problema gravísimo. ¿A qué porcentaje? Al porcentaje igual o parecido a mujeres con cáncer de seno. Hablamos de un 10%. Entonces, imagínate el cambio. O sea, esto ya no es una enfermedad de la niña que tiene dinero o de la niña que sigue una moda. Esto tiene muchísimas raíces, Pablo. Muchísimas. Entonces tú estabas comentando, el joven, el paciente, el que tiene la enfermedad, ¿se vuelve experto en qué? ¿Se vuelve experto en qué? Se vuelve experto en su enfermedad. Conoce absolutamente todo acerca de su enfermedad. 2, conoce exactamente cómo esconder su enfermedad. De tal manera que nosotros como familiares o padres o amigos no nos demos cuenta. Son expertos en manipular esa situación de esconder la comida o de fingir que han comido o de esconder su cuerpo. Esas son cosas que ellos son expertos como nadie. Aprenden eso de tal manera que es a veces muy complicado. Inclusive en instituciones especializadas en eso, ellos hacen trampa, hablándolo así. ¿En serio? Hacen trampa. Cuando el joven o la joven está en un centro de tratamiento, hay ciertas rutinas que se cumplen, como mirarles el peso en la mañana. Y eso ocurre todos los días en que se dan cuenta después de que la niña o el niño hizo trampa con el peso. De muchas maneras. Qué increíble. Sí.
Pero todo es parte de la enfermedad. Todo es parte de la enfermedad. ¿Es una enfermedad psicológica, se puede considerar? Exactamente, es una enfermedad psicológica y física que desafortunadamente todavía para nuestro sistema de salud y en todo nuestro, en general, la gran mayoría de seguros consideran, y muchas otras entidades consideran esto como algo que yo elegí. Y no es una elección, Pablo. Yo no elijo morirme y morir de esa manera como ellos y sufrir como sufren ellos de esa manera. O sea, no es una elección. Es algo que llega como cualquier otra enfermedad. El cáncer empieza, por decir algo, por poner un ejemplo, el cáncer empieza sin que nosotros sepamos. Sí. Estas enfermedades empiezan igual. Sí. Se empieza por hacer un experimento o por tratar algo y se convierte en una enfermedad crónica. Déjame compartir contigo y con la audiencia algunas estadísticas, por ejemplo en Latinoamérica, que son los países donde está la audiencia del programa Café Medianoche. Aunque no se hable, vamos a admitirlo, no se está hablando tanto de la anorexia hoy, pero hay más información. Sí. Contradice, no sé, es una contradicción, pero no hay tanto activismo, por ejemplo, hoy en contra de la anorexia. Ya se acabó el furor de que todo el mundo hablaba, pero la enfermedad sigue estando, las estadísticas negativas siguen estando ahí, los jóvenes se siguen enfermando, muchos mueren. Pero por ejemplo 9 de cada 10 personas que sufren anorexia son mujeres. Sí. 1 de cada 6 personas que sufre bulimia son hombres. Ahí va lo que tú decías, ataca a ambos sexos. Sí, esto. igual. En México, por ejemplo, 5 de cada 100 mujeres adolescentes en México sufren anorexia o bulimia. 800.000 jóvenes en escuelas en el Perú sufren trastornos de desorden alimenticio. 2 de cada 100 adolescentes en Colombia sufren anorexia. 1 de cada 100 mujeres en Argentina sufren anorexia. Esto sigue pegando fuerte y aparentemente mezclado con el tratamiento, con los doctores, sigue habiendo tabúes, estigmas. Exacto. Esa acusación que tú acabas de decir es impresionante. Las grandes compañías de seguro afirman que es una decisión enfermarse de anorexia. Sí, en eso se está luchando aquí. Esperamos que sea pronto, que en Washington se está trabajando muchísimo con los grupos que queremos que haya un cambio en esa legislación, de que los seguros dejen de pensar y dejen de ver esta enfermedad como algo que yo decido, como una elección de mi parte. Hay muchos intereses, desafortunadamente tengo que decirlo. Exacto. Hay muchos intereses de por medio, ¿cierto? Conviene la propaganda y la televisión. Exacto, conviene a muchos sectores. Pero claro. Entonces todo eso pone en contra. Se ha vuelto una mafia esto y la lástima que lo pagan la juventud. Sí, las personas inocentes. Viendo noticias esta semana vi por televisión lo de esto de ropa interior para mujeres, muy popular aquí en nuestro país. Victoria's Secret. Exacto. Sacaron a una de sus mejores modelos porque ya le pedían perder demasiado peso, le estaban pidiendo 2 libras más para ir a una pasarela. Por favor. Y ella dijo que no y salió de esto. Entonces, con la salida de esta niña sale a la luz una cantidad de niñas que fueron y presentaron el casting, y cuando vieron las cosas que les hacen hacer para poder ir a una pasarela, muchas de ellas se negaron, pero muchas de ellas no. ¿Por qué? Porque, pues sí, tú quieres. Alguna va a decir que sí. Y esas grandes compañías lo saben. Ellos lo saben. Que muchas dicen que no, pero otras van a decir que sí. Exactamente. Entonces, ¿esto está relacionado con el autoestima? Héctor, ¿cuál es tu opinión en cuanto a esto? Totalmente, Pablo, totalmente. ¿El autoestima de la joven o del joven? O del joven en este caso, sí. Por muchos problemas. Esto no es como se trató en mi caso y en muchos otros, no fui exclusivamente yo, en donde dicen es que el padre o la familia tuvo la culpa. No, esto viene, puede ser también, pero esto viene mayormente de afuera. De los medios de comunicación, de revistas, de estas compañías que inducen a los jóvenes a hacer ciertas cosas para poder lograr sus objetivos comerciales. Entonces, no, y el mensaje que te da muchas veces la publicidad,
la televisión, de cierta normativa en cuanto a cuál es la medida correcta de un cuerpo. Exactamente. Cuánto de seno, cuánto de cola. En los hombres hoy en día, los jugadores de fútbol parecen más modelos que jugadores de fútbol. Exactamente. No quiero dar nombre, pero tú los ves, parecen modelos de pasarela. Y está perfecto, yo no estoy criticando el modelo de pasarela. Pero cómo hoy se ha tergiversado el mensaje de lo que es un cuerpo humano. Sí. Y eso le afecta a la juventud. Para vender un carro, muestran a una mujer semidesnuda. Sí. ¿Qué tiene que ver la mujer desnuda con un auto? No lo entiendo. Pero entonces, bueno, cosas así, ¿no? Un ejemplo. Sí. Pero muchas cosas. Entonces dice uno, pero... No, y el otro día justamente, para la audiencia también, y Héctor, el otro día estábamos en mi programa de los sábados debatiendo el tema de la figura femenina por ejemplo, los estereotipos que hay hacia la mujer, que la mujer, el estereotipo que hay, la mujer solamente está para tener hijos, o que la mujer no puede hacer esto. Y salió el tema de la mujer en los programas de debate deportivo, ¿no? Y llegamos a la conclusión con el equipo, que en la mayoría de las mujeres que están en esos debates deportivos, están muy bien vestidas, muy escotadas y muestran mucho cuerpo, pero de contenido cero. Exactamente. Es decir, no estoy dudando que la mujer no tenga capacidad para debatir sobre un partido de fútbol. Lo que estoy diciendo es que estoy seguro que afuera hay una mujer más capacitada, pero tal vez el cuerpo que tiene no le favorece para estar frente a la cámara. Exacto. Y por eso no la ponen. Y eso así es. ¿Y eso qué mensaje que le da a una chica? No importa que tengas capacidad cerebral. Lo que importa es que tengas un cuerpo perfecto. Exactamente, así es. Y otro ejemplo, ¿no? Veía un programa de mi país y hablaban los actores, ¿no? A un actor ya a los 35 años o algo así, o 30 años inclusive, ya no sirve porque entra la niña de 20 años. Obsoleto. Entonces, y quieren mostrar eso. Entonces, no puedes poner una de 20 con una de 40. No, con uno de 40. ¿No? Exacto, entonces, hasta en eso. Qué increíble. Es increíble cómo se usa. Y volvamos de nuevo a Lorena, Héctor. ¿Cómo ustedes como esposo y esposa, tú tienes una hija menor también? Sí, Daniela. ¿Cómo estos 7 años ustedes, qué es lo que hicieron? El desenlace no fue el esperado, pero ¿qué pasó en estos 7 años? ¿Siguieron yendo al doctor? Sí, constantemente. Entrábamos de un tratamiento y salía unos días y volvía nuevamente. ¿Por qué? Por lo mismo, Pablo, porque la raíz del problema no se atacó. La raíz del problema no se trató. Todo este tiempo, como vuelvo y digo, fue haciéndome cuestionarios, llenando yo cuestionarios o entrevistas verbales con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, acerca de mí, de cuál era mi comportamiento, o de la familia, acerca del comportamiento con Lorena. Entonces se enfocaron en algo que no tenían que, primero, y segundo, se olvidaron de que era el objetivo, que era tratar la enfermedad de Lorena. Entonces se pierde tiempo. En esto no se puede perder tiempo, Pablo. No. En esto ni en ninguna enfermedad. No se puede. Entonces, primeramente, cuando ella tiene 13 años, va a su primer tratamiento al Primary Children's. Me dicen qué pasa. Empiezo yo a investigar. Trato de buscar ayuda. Me comunico con la Asociación Nacional de Anorexia. Sí. Y me piden toda la información de mi hija. Cuando digo ella tiene 13 años, me dicen, no, lo sentimos. Le podemos ayudar cuando su hija tenga 16. ¿Y eso? Mira, ¿qué es esto, Pablo? Entonces digo yo, 3 años hay que esperar. ¿Pero por qué a los 16? Porque uno no puede enfermarse antes. Exacto, exacto. Era una de las reglas, supongo yo, que en ese momento había. Me imagino que habrá cambiado. Espero. Bueno, ahora yo tengo una relación un poco más cercana con la Asociación Nacional de Anorexia por lo que hago mi trabajo. Yeah. Y ellos me están colaborando. Sí, yo entiendo eso. Pero son cosas que, por favor, no podemos esperar 3 años a que una persona enferma espere un tratamiento. Entonces, se pierde tiempo en eso, se pierde tiempo. Pedíamos que fuera un médico especializado, no lo había en ese momento aquí. La niña fue tratada por un especialista en problemas gastrointestinales, o sea, el estómago, no por un doctor especializado en problemas de alimentación, de anorexia o bulimia específicamente. Trastornos alimenticios. Exacto. Entonces, todo eso fue un trastorno total. Te propongo ir a una pausa comercial. Claro, Pablo. Héctor, cuando volvamos vamos a hablar un poquito del tema de la autoestima. Como por más que tú como padre o madre a veces uno haga todo, pero tú bien dijiste, a veces
la influencia viene de afuera. ¿Cómo podemos contrarrestar algo así? Sos tú con tu esposa, a veces hay 1, 2, 3 hijos más, es solo contra el mundo. Solo contra el mundo. Solo contra el mundo. Y a veces la batalla se gana, pero a veces se pierde la batalla. Yo te propongo ir a esa pausa comercial, Héctor, y cuando volvamos, y también amigos de aquí de Café a Medianoche, vamos a seguir charlando de eso. ¿Te parece? Sí, gracias, Pablo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Soy de Guatemala y Monte de Santidad es mi casa. Soy de Honduras y Monte de Santidad es mi casa. I'm from Salt Lake City and Monte de Santidad is my home. Yo soy de El Salvador y Monte de Santidad es mi casa. Yo soy de Puerto Rico y Monte de Santidad es mi casa. Yo soy mexicana y Monte de Santidad es mi casa. 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 Monte de Santidad es mi casa y también puede ser tu casa, ahora en su nueva dirección, 1930 West, 2320 South, en la ciudad de West Valley City. Te esperamos todos los domingos a las 5 de la tarde y martes 7 de la noche. Recuerda, Monte de Santidad, mi casa, tu casa, ahora en su nueva dirección, 1930 West, 2320 Sur, en West Valley City. Más información, 801-953-9735. Jesucristo nuestro Salvador, Monte de Santidad, nuestra iglesia. La casa de Dios. A la hora del antojo, la comida, cena o almuerzo, ven a Chungas Restaurant. Si estás a dieta, tenemos ensaladas. Y si estás de antojo, tenemos el auténtico sabor a México lindo y querido. Guaraches, gorditas, sopes, pambazos, alambres, tortas y mucho más con el mejor sabor e higiene. Chungas Restaurant. Te esperamos en el 180 South 900 West en Salt Lake City. Abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche. Chungas Restaurant. De Anda Auto Service, reparación para tu auto en general, diagnóstico por computadora para una mayor precisión, cambio de aceite y filtros a precios sin competencia, evita gastos extras y pérdida de tiempo. Resucitamos tu auto. De Anda Auto Service, 163 West 33 Street en Ogden. Teléfono 801-392-4064, 392-4064. De Anda Auto Service. Es un mecánico general. Amigos, ¿cómo están? Soy Pablo Telechea y les invito que todos los sábados ahora me escuchen en lo que más importa a las 8 de la noche aquí en Positiva Radio 1490 AM para Utah, Estados Unidos y todo el mundo. Un programa de debate, análisis, conversación clara y directa sobre los principales temas que más afectan nuestra vida en este país y nuestra familia. Los invito entonces todos los sábados a las 8 de la noche en lo que más importa aquí en Positiva Radio 1490 AM. Adonai Tech es una compañía que ofrece soporte de network y multimedia, reparación de computadoras, actualización de páginas web, instalación y mantenimiento de programas para negocios, como también instalación de video de seguridad. Además, servicio permanente 24 horas, los 7 días de la semana. Información llamando al 786-452-7528. Adonai Tech. 786-452-7528. 786-452-7528. Si estás buscando andar a la moda o un buen regalo, piensa en Faith Boutique.
Venta de ropa casual, bolsas, blusas, perfumes, fajas reductoras que realzan tu figura y las fragancias que tú quieras 100% originales. Todo lo que una bella mujer necesita para verse y sentirse bien. Visítanos en el 3725 Washington Boulevard, número 2 en Ogden, Utah. Llama para más información al 801-695-0221. 801-695-0221. Fate Boutique. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? Mi papá se va a enojar. Me lo acaba de comprar, 0 millas, último modelo, y lo acabo de chocar. Para esos pequeños y grandes accidentes, Jack Collision and Paint. 801-577-1334. Hojalatería, pintura, mecánica y toda clase de trabajo eléctrico. Jack Collision and Paint. 801-577-1334. Visítanos en el 1009 West 500 South en West Vanderbilt. Estimados gratis, excelentes precios, excelentes trabajos. Además, trabajamos con todas las aseguranzas y todas las marcas de carros. Jack Collision and Paint. 801-577-1334. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Amigos, seguimos en sintonía aquí en Positiva Radio 1490. Esto es Café a Medianoche. Soy Pablo Telechea y estoy como todos los viernes aquí con ustedes y con mi invitado de hoy. Y también nos transmiten en Radio Miami Color y le enviamos saludos a toda la gente de la Florida. Les recuerdo que este programa, amigos, también es traído, aparte de los comerciales y los patrocinadores que hemos escuchado, también es traído por Utah Foster Care Foundation, que es el programa de cuidado temporal de niños en Utah, que recluta padres hispanos también para cuidar temporalmente a más de 700 niños que actualmente han sido removidos de sus hogares por la Corte y el Estado a causa de negligencia, de abuso o violencia doméstica de parte de sus padres. El cuidado que uno realiza como padre temporal de estos niños, obviamente es gratis para uno y es entrenado uno y puede lograr un gran impacto en la vida de estos niños. Tú puedes convertirte en un héroe para estos niños, puedes darle calidad de vida. El cuidado va a menudo desde un mes tal vez hasta un año. La adopción está disponible también en estos programas y tú puedes adoptar y es gratis también. Llama a Utah Foster Care Foundation para una consulta gratis en español a Tatiana Torres llamando al 801-783-4303. 801-783-4303. Y también Café a Medianoche, que es patrocinado por Worker Compensation Fund, que es la fundación o organización aquí en el estado de Utah que vela por los derechos del trabajador en casos de accidentes laborales. Tú has tenido un accidente de trabajo y no importa si tienes documentos o no para trabajar legalmente en este país. Si tú estás trabajando y tienes un accidente, tienes derechos. Y Worker Compensation Fund hace valer esos derechos defendiéndote también gratuitamente. Llama para más información si tienes preguntas al 385-351-8511. 385-351-8511 para una consulta gratuita. Bueno, muy bien, amigos, estamos con Héctor González, colombiano, director de una fundación que se llama Lorena González Foundation, a raíz de que nos está contando en la primera hora en la primera parte de este programa. Su hija, Lorena González, hace muchos años enfermó de anorexia, 7 años padeciendo esta enfermedad y lamentablemente ella falleció con 18 años. 19 años, 11 perdón. meses. Pero 7 años luchando por esta enfermedad. 7 años luchando con la enfermedad. Pasaste de doctores en doctores, en esa época era diferente, hoy hay más información, pero se habla menos. Hay más información y afortunadamente hay un centro especializado aquí en Utah, en Salt Lake. ¿Sí?
Sí, que es el Center for Change, queda en Orem, y es un muy buen centro. Tengo la oportunidad a través de la enfermedad con mi hija, que mi hija llegue a este centro a tratamiento con el doctor Michael Barrett. Es es una persona tremendamente educada en problemas de alimentación. Una eminencia. Una eminencia. Entonces, después de que mi hija fallece en el 2007, seguimos trabajando y el doctor Berre actualmente nos asiste en nuestra fundación. Él nos colabora. Cuando nosotros conocemos de algún caso, él hace el primer examen físico a la persona y nos contacta y nos dice cuál sería el procedimiento a seguir. Pero se le trata como anorexia. Sí, es el caso que sea. Exacto, sí. A lo contrario, lo que tú comentaste, que a tu hija al principio se le trató como si fueran problemas gástricos. Sí, problemas gástricos. Un doctor especializado en problemas gástricos. Increíble eso. Sí. ¿Y cuál es el papel de la Fundación Lorena González, aparte de hacer activismo sobre esto? Nosotros lo que pretendemos es educar a nuestra comunidad o a cualquier persona. Dar educación sobre qué es la enfermedad, cuál es el proceso de esta enfermedad, cómo, algo que también aprendí, déjame decir esto, cuando nuestra hija se enferma, apartan a la familia de Lorena. Nos dicen que en citas médicas nos sacaron a nosotros del consultorio para hacer solo la cita con nuestra hija, sabiendo que físicamente, clínicamente, psicológicamente la niña no estaba en capacidad de tomar decisiones, pero en ese momento los doctores lo hicieron así y confrontan a nuestra hija Lorena con la familia. Entonces, viendo eso, experimentando nosotros eso, queremos hacerle saber a las familias y a la persona que la persona que está sufriendo esta enfermedad es parte de una familia y como tal se va a conformar, como tú decías ahora, un equipo. Exacto. Es un equipo donde está la persona que está sufriendo el problema y su familia. No hay mejor apoyo ni mejor recurso que la familia. Nadie va a ser... La mejor contención que puede haber viene de parte de la familia. Exactamente. No hay nadie mejor. Sumado a los dos profesionales. Pero exacto. Muchas veces. Pero en muchos casos hay una forma de tratamiento también hablando en Inglaterra y lo usan es así. ¿Cuál es? Que es tratan a la persona cuando está clínicamente muy enferma dentro del hospital. Sí. La estabilizan físicamente, que esté fuera de peligro, y la envían al cuidado directamente con su familia, enviando a una persona especializada, por decir algo, 2 o 3 veces a la semana a darles asistencia. Puede ser una enfermera, un terapista, un psicólogo especializado en problemas de alimentación, donde vaya a la casa de la persona y asesora a la familia y a la persona que tiene la enfermedad. Muy bien. Pero la persona permanece la gran mayoría de tiempo en su casa con la familia. Porque es ahí donde, si bien ella se enfermó o él se enfermó estando dentro de una familia, pero es también donde se va a recuperar también. Exactamente. Tú mencionabas y nos fuimos a comerciales con ese pensamiento de cómo la familia puede pelear contra todo eso, que hoy en día la información que llega de afuera es más fuerte a veces que la información o que la guía que recibe un joven dentro de su hogar. Sí. ¿Cómo contrarrestas eso hoy en día? Es muy difícil. Primeramente, nosotros como familia debemos de sentar unas bases muy fuertes con nuestros hijos, haciéndoles entender, haciéndoles saber que la base primordial nuestra es la familia, es lo primero. Si hay unas buenas bases en ese sentido y algo pasa afuera, se puede tratar de hacer algo un poquito más fácil. Si no hay esa base va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque hay otra contradicción en toda esta situación. Cuando un hijo nuestro tiene 16 años, o muchas veces menos, como ocurrió en el caso de Lorenita, y tú vas ante una autoridad o estás delante de una autoridad como un médico, en el caso para seguir hablando de lo mismo,
tú dices, no, yo quiero esto y esto para mi hijo o mi hija, que sea así. Y el doctor te va a decir, no, un momentico, ella o él tiene 13, 14 años, él puede decidir por su propia salud. Pero son las contradicciones, Pablo, porque es lo que te decía antes. O sea, ellos, y está comprobado, ellos no pueden psicológicamente, mentalmente, no pueden tomar esas decisiones porque su cuerpo, su cerebro, químicamente no hay un balance. Hay un desequilibrio. No hay un balance y no pueden tomar esas decisiones. Se ha comprobado psicológicamente. Se ha comprobado. Bueno, al punto, yo no sé si has visto esa imagen que hay de una chica mirándose al espejo, que la chica, su cuerpo real es flaquísima y el reflejo del espejo es una chica obesa. Exacto, sí, lo he visto muchísimas veces. Y esa es lo que tratan de darle con ese mensaje, que es así como piensa una persona con anorexia, ¿no? Exacto, es la distorsión de la imagen. Ellos ven, ¿cierto? Lo que no es. Sí. Porque se ven al espejo lo que no es. O se tocan, ¿no? Se tocan su cuerpo y si algo, un poquito flácido de algo, para ellos es terrible. Es grasa. Es acumulada. grasa, es demasiado, es terrible. Entonces no se puede. Y seguimos insistiendo en el tema de autoestima de la juventud de hoy. Está comprobado que esto entra el canal por donde ¿cómo se puede decir? ¿Viste cuando uno tiene una casa y ahí entró un ratón? ¿Por dónde entró el ratón acá? Y uno encuentra el agujerito, ¿no? ¿Por dónde entra todo este tema de la anorexia en la juventud? ¿Es por el autoestima? Sí, principalmente. Es la mayor, digámoslo, el mayor problema de estas personas. El mayor punto vulnerable. Vulnerable, exacto. Que cualquier cosa que se diga, o se les diga, o se les muestre o algo, ahí mismo se sienten, ¿cierto?, vulnerables ante eso, y ya esa es una causa para intentar perder peso o aislarse, porque eso es algo muy, muy normal en ellos, y es una de las características de estas personas. Socialmente se aíslan, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Que a pesar también, a veces parte de la misma normal adolescencia, del joven que se aísla un poco, que quiere privacidad, pero hay que tener cuidado. Exacto. Tener eso en cuenta con otras situaciones, ¿no? Con su alimentación, con la actividad, una actividad exagerada. Entonces vemos que el muchacho o la muchacha están en el gimnasio o en su casa haciendo ejercicios, especialmente abdominales, por horas y horas y horas. Pues, ¿para qué? Aquí algo está pasando. Entonces tenemos que tener cuidado con esos signos que nos dan. A veces el horario escolar de este país se da a que uno no pueda controlar lo que come o no come su hijo en la escuela. También. Y eso pasó con Lorenita. Sí, es que yo tengo hijos en la escuela. Sí. Y a veces, obviamente, el horario del lunch, ellos comen en la escuela, ¿no? Y ahí está el papel del padre o de la madre de controlar. ¿Comiste en la escuela? Te pueden decir sí o no. Bueno, hazlo comer. Tiene que haber una hora fija de comer en la casa también, sí. ¿no? Pero también a aquella familia que lo hace le puede pasar lo mismo también, que la hija se puede enfermar también. Sí, porque como te decía anteriormente, ¿no? Ellos se vuelven expertos. Sí. Tú le puedes servir la comida, ellos esconden la comida ahí mismo delante tuyo en la mesa. ¿Cómo lo hacen? Lo esconden dentro de la ropa, dentro de algo que tengan, en una bolsita que cargan. Eso es increíble. Encuentras tu comida en los sillones, en donde menos que tú creas, vas a encontrar comida cuando esto está pasando. Una pregunta de Lorena. Ella, en su último tiempo de vida, ¿ella se dio cuenta de lo que estaba pasando? Ella se daba cuenta y ella tenía miedo a perder la batalla, digámoslo así. Sí, porque ella me lo expresó varias veces. Pero no son, digámoslo, conscientes. Por lo mismo, el desequilibrio químico, que es la palabra, químico en su cerebro, no les deja pensar apropiadamente qué está bien y qué está mal. Y ahí ya está dicho todo. Y ya, exacto. Ella tenía temor. Pero a la misma vez quería verse flaca, delgada. Sí, quería seguir en esa situación. Porque una semana antes de que esto pasara, ella me lo dijo. A mí me habían hecho una cirugía, yo estaba en cama, ella se iba a un camp de la iglesia con jóvenes de su edad. Y en la noche, el martes, que fue en la noche que se fueron, yo le dije que para despedirnos, ¿no? Y ella me dijo, papá, tengo miedo.
Y yo le dije, no, ve tranquila, mi amor, ve tranquila. Esa fue la última vez que nos vimos. Qué increíble. Qué increíble. Sí. Entonces... ¿Pensás que, por ejemplo, el tema cultural afecta a esto? Yo no sé, acabo de dar estadísticas en Latinoamérica y se ven altas. Y no hay más estadística más alta a aquel cuando le toca personalmente. Sí. Vamos a ser sinceros, ¿no? Uno puede decir, no, son bajas las estadísticas, pero si le toca a uno, ya basta. Sí. Pero ¿pensás que el factor cultura, por ejemplo, de Estados Unidos puede empujar más este problema? Sí. Porque que los jóvenes no están tanto en la casa. Sí, y digámoslo así, para usar un término, la independencia que se les quiere dar o la libertad que se quiere mostrar. Es que usted es un joven ya, usted tiene derecho a hacer esto y si no quiere hacerlo, no lo haga. Nadie te puede obligar. Uh-huh. Esas formas, digámoslo así, cuando conviene, porque es muy discutible eso. Sí. Cuando conviene, en cierta manera, ok, está bien, pero cuando no conviene, ¿qué? Pasó lo que yo te decía. Cuando yo quise cambiar o sugerir formas de tratamiento para mi hija, me dijeron, oh, no, es que ella puede tomar sus decisiones, pero en otras ocasiones me dijeron, no, es que ella no puede tomar decisiones. Bueno, me viene a la mente la canción de Ricardo Arjona, es mayor de edad para ir a la guerra, pero no para tomar una cerveza con él. Exactamente. Sí, cuando te conviene o conviene a algún sistema, pues es diferente, sí. Ya. Algunas sugerencias para un padre que esté teniendo sospecha de su hija, sumémosle también que a veces tal vez no hay comunicación entre padre e hijos. Ok, gracias. Esa es la primera, comunicación. Okay. Tenemos que, como decimos, desarmarnos, ¿no? Desarmar nuestros corazones y si hay algo que esté pasando dentro de la familia. Pero ¿qué es lo más importante? Es la vida de ese hijo o de esa hija. Desarmémonos, bajemos el tono, pongámonos tranquilos y hablamos una comunicación. Si hay una buena comunicación, las cosas son mucho más fáciles. Son más fáciles. Si no hay buena comunicación va a ser un problema. Es algo que se le va a sumar a la enfermedad. ¿Y el orgullo del padre a veces no entra en juego y no perjudica? Claro. Sí. Porque a veces somos muy moralistas con nuestros hijos. Exactamente. Especialmente nosotros, ¿no? Es que yo, ¿por qué tengo que hacer eso? Pues que lo haga la mamá, ¿no? Por decir algo. Buen punto. El tema de padre, paterno. Exacto. Okay. También a veces yo soy padre y me he dado cuenta, lo he aprendido a golpes también, y lo sigo aprendiendo. A veces es fácil ser padre del hijo perfecto. Del hijo que hace todo bien. Que hace todo bien y aparentemente no hay ningún problema. Es muy fácil ser padre de ese niño, pero cuando hay hijos que no son tan ideales como uno pensaría, como que no nos gusta ser padre de ese niño. Sí, no. Y otra cosa es en nuestra cultura, ¿no? Es que mi hijo tiene que ser igual a mí. O se tiene que parecer a mí. O tiene que hacer lo que yo hago. O caminar como yo camino. No, o sea, son cosas que no... Y yo te pregunto, Héctor, hasta hoy, 2016, por ejemplo, si mi hijo se enferma, vamos a suponer, no sé, cualquier enfermedad, hepatitis, alguna enfermedad, a la anorexia, yo como padre, ¿la veo como una enfermedad o la veo es un capricho de mi hija? Es un capricho. Nosotros vemos, pues, cierto, o sea, pero ¿por qué no quiere comer? Es sencillo, es fácil, coma y listo. Y ya pasó el problema. Es que no es eso. O sea, el problema no es la comida, Pablo. El problema en las niñas o los jóvenes con anorexia, el problema no es la comida. El problema está mucho más allá. La comida es una forma de ellos expresar su problema, pero el problema no es la comida. Primer error que nosotros cometemos como padres o como familia cuando hay un problema de estos en nuestra casa, y es a todo momento hablar de comida y estar vigilando a todo momento qué se come y qué no se come. Es un riesgo, pero ha dado mejores resultados dejar de cierta manera ese tema fuera de la mesa y fuera de la charla de familia
y esperar a ver si nuestro hijo o nuestra hija, sin tanta insistencia, reacciona. Es decir, tú dices evitar la psicosis. Sí, porque entre más se habla del tema es peor. Abrís curiosidades y abrís puertas que no es necesario abrirlas. Y tú sabes, cuando nosotros somos jóvenes, ¿qué es lo mejor? Llevar la contraria. Exacto. Entonces, me están molestando con esto, pues más lo hago. No, y a veces yo también me doy cuenta que sin mala intención nosotros los padres a veces hacemos comentarios, sin mala intención. Muchísimas veces. Y no estoy diciendo que a partir de ahora hay que cuidarse cada letra que sale de nuestra boca, no. Tampoco estás viviendo con esa psicosis en el hogar. Pero muchas veces nosotros los padres hacemos comentarios. Mirá qué gorda. Exacto. Con ese cuerpo no va a lograr nada en la vida. Exacto. Y sobre todo en este momento, en esta época, en este país. O sea, a mí me decían gordo de pequeño, Pablo. Sí. Y no pasaba nada. Pero hoy es diferente. Entonces, yo no estoy diciendo que a partir de ahora cambiemos 100% la forma de comunicar en el hogar, pero tenemos que tener cuidado y ser precavidos. Si tenemos hijos en edad de mucha vulnerabilidad, que es la adolescencia especialmente, tener cuidado cuando hacemos comentarios, especialmente en cuanto a la figura física. Sí, y la comunicación ha cambiado, ¿no, Pablo? También, sí. La comunicación ha cambiado, ya no es la forma de nosotros comunicarnos con nuestros padres como se hacía hace 15 o 20 años atrás, a gritos o de una manera diferente. No, las cosas han cambiado y hay que estar en ese sentido. ¿Qué dice la Fundación Lorena González? Otras fundaciones ya a nivel mundial, todas estas organizaciones activistas sobre el tema del desorden alimenticio. Por ejemplo, ¿qué opinión tienen ellos en cuanto a las redes sociales? Porque yo veo que también la juventud hoy busca aceptación en las redes sociales. Ponen una foto de ella sacándose una foto, que el nuevo lápiz labial o en el baño, y están esperando a ver qué responde la gente. Están buscando aceptación. ¿Qué dice esta organización en cuanto a las redes sociales? ¿Hay alguna opinión oficial? Sí, claro. Como en todo, ¿no? Hay opiniones encontradas. Me imagino. Pero la gran mayoría, y me incluyo, opinamos, es que muy mal utilizados los medios sociales. Mal utilizados. Son buenos en muchas formas, pero están siendo muy mal utilizados y es una herramienta para ellos, para estas personas que sufren de problemas de alimentación, porque ellos viven compitiendo, ellos quieren ser, yo soy la mejor o yo soy el mejor en esta situación, y ven a una persona que luce de determinada forma con su problema de anorexia o bulimia y ellos quieren mejorar eso, y mejorar eso es estar físicamente peor. Entonces ahí viene el problema. Es la mala utilización de los medios, desafortunadamente. ¿Cuál es el sitio o la manera que la gente, si tiene deseo de comunicarse con la Fundación Lorena González, si está pasando por algo de esto, si quiere apoyar también? Claro. Si quiere colaborar con ustedes en cuanto a conocimiento, tal vez hay muchos más Héctor González por ahí que han pasado por esto, lo mismo que pasaste tú y tu esposa y tu familia, que están en la sombra, que quieren ayudar y no saben cómo, que han sufrido todos estos años también. ¿Quién no sufre estas cosas? Sí. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? Lo más sencillo en este momento sería el número del teléfono de la fundación, que es el 801-661-6891. Tenemos el website, pero está en un mantenimiento técnico en este momento. Ok, ¿y cuál es el teléfono de nuevo? 801-661-6891. 661-6891. ¿Página de Facebook? Todavía no. Sí, tenemos página de Facebook. ¿Cuál es? Sí, Lorena González Foundation. Lorena González. Muy bien. Bueno, te agradezco por haber estado aquí. Héctor, un placer tenerte, un gusto, qué linda conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias, Pablo, por darnos la oportunidad a nosotros de poder hablar con la comunidad y poder compartir nuestra historia para que no... bueno, lo ideal sería que no se volviera a repetir, pero trataremos de hacer lo mejor posible. Que se puedan salvar más gente. Así es. Muchas gracias, Héctor. Muy amable. Amigos, nos despedimos y nos encontramos el próximo viernes aquí en Café a Medianoche. Bye bye. Pablo Telechea y su personal estilo en Café a la Medianoche,
Una cita con la vida.